En la Edad Media, el invierno representaba una de las pruebas anuales más difíciles. Imaginemos un mundo sin calefacción eléctrica, sin ventanas aisladas y sin tiendas llenas de comida. Exactamente en ese mundo vivían nuestros antepasados. El invierno era literalmente una cuestión de supervivencia. Ya en la Baja Edad Media, las personas percibían el invierno como símbolo de la vejez, la miseria y, sobre todo, la muerte. En la tradición popular aparece la costumbre del entierro de Morana, una figura de paja que representaba la muerte, en la cual al final del invierno esta figura se sacaba del pueblo y se ahogaba o se quemaba. Así las personas terminaban simbólicamente el periodo del invierno y daban la bienvenida al renacimiento de la primavera. El invierno como enemigo no era solo simbólico. Para la mayoría de los habitantes de la Europa medieval, los meses helados significaban una verdadera lucha por la vida. En este video sabrán cómo se preparaban las personas medievales para el crudo invierno y cómo lo vivían. Contaremos qué reservas debían acumular, qué comían durante los largos meses de invierno y cómo se aseguraban el calor en sus hogares. En un momento también revelaremos cómo se vestían contra el frío, qué enfermedades y peligros los acechaban en invierno, pero también qué alegrías y tradiciones lograban permitirse para superar mejor la parte oscura del año. Acomódense cómodamente, quizás con una bebida caliente en la mano. En nuestro viaje a través de los siglos, descubriremos que sobrevivir al invierno en la Edad Media requería no solo resistencia e ingenio, sino también la ayuda de la comunidad y un poco de suerte. El invierno se acerca. Estas palabras se aplicaban en la Edad Media cada año tan inexorablemente como en nuestras historias de fantasía favoritas. Ya con la llegada del otoño y el enfriamiento, la persona medieval comenzaba a prepararse intuitivamente para el período difícil. Nuestros antepasados no estaban tan mimados como nosotros hoy. No tenían calefacción central ni suéteres cálidos de lana polar, y por eso se endurecían naturalmente. Mientras los días se acortaban y las mañanas se enfriaban, su calendario interno les indicaba que era hora de prepararse. Los aldeanos terminaron la cosecha de otoño e inmediatamente se pusieron a trabajar para el invierno. Secaron frutas y hierbas, almacenaron verduras en sótanos, trillaron cereales y guardaron grano en graneros. Lo que se podía, lo conservaron. Después de todo, las reservas debían durar hasta la primavera. En este video sabrán que una buena preparación era cuestión de vida o muerte. Bastaba una mala cosecha o subestimar las reservas y la familia podía pasar hambre en febrero. Una parte común de las preparaciones era la matanza de otoño. En el campo se sacrificaban tradicionalmente en noviembre, a menudo alrededor de la festividad de San Martín. Los cerdos engordados durante el verano, la carne se salaba, se ahumaba o se conservaba en manteca para que no se echara a perder. Se hacían manjares duraderos, jamones ahumados, embutidos y también morcilla o morcilla de sangre, porque nada debía desperdiciarse, ni siquiera la sangre. Los terratenientes ricos llenaron sus despensas con jamones y tocino de los animales sacrificados. Los campesinos pobres a menudo tenían que entregar la mayor parte de la carne como tributo en especie a la señoría, pero al menos guardaban algo poco para el invierno para ellos. En la ciudad medieval no era diferente. Incluso los burgueses sabían que en invierno el carnicero no tendría carne fresca así como así, y por eso conservaban carne en sal y barriles. Quien criaba ovejas o cabras, en invierno prefería sacrificar parte del rebaño porque no tendría alimento para todos los animales. La carne de las matanzas también la conservaban. Los barriles salados con carne eran el tesoro de cada despensa. Sin embargo, no se trataba solo de comida. Con la aproximación del invierno, las personas también aseguraban combustible. Familias enteras salían al bosque a recoger madera seca. Ya en verano, se preparaban reservas de turba o carbón vegetal, donde estaba disponible. Pero la madera común era lo más usual. Cada cabeza de familia debía preparar una buena pila de leños para tener con qué calentar durante muchas semanas. Si el combustible se agotaba a mediados del invierno, significaba un problema enorme. En ese momento, solo quedaba desmontar una cerca vieja o salir secretamente al bosque señorial por ramas, lo cual se castigaba como caza furtiva.
Por eso, la previsión en la recolección de leña pertenecía a las cualidades apreciadas. Las preparaciones también incluían asegurar la vivienda. Las cabañas y chozas de la gente pobre no eran ni de lejos tan acogedoras como nos imaginamos románticamente hoy. Antes del invierno era necesario sellar cada grieta. Las ventanas, si las había, representaban solo pequeñas aberturas cubiertas con contraventanas de madera o un pedazo de tela empapada. El vidrio en las ventanas era un lujo de catedrales y casas ricas. Los habitantes, por tanto, antes de la llegada de las heladas, tapaban las grietas en puertas, techo y paredes con musgo, paja, trapos viejos o barro, para que entrara el menor viento frío posible. Los techos de paja necesitaban ser revisados y reparados para resistir la nieve y la lluvia. Cuando luego cayó la primera nieve, paradójicamente eso ayudó a las cabañas. Las ventiscas alrededor de las paredes funcionaban como aislamiento y la nieve selló otras grietas, aunque también cargó el techo. Por otro lado, una capa gruesa de nieve en el techo era peligrosa. Las crónicas registraron más de una tragedia, cuando bajo el peso de la nieve se derrumbó el techo y sepultó a toda la familia bajo una tumba blanca. Tales casos están documentados, por ejemplo, de Italia, del año 1359, o del francés Montpellier en el año 1389, cuando largas nevadas aprisionaron a la gente en casa y muchos no vieron la primavera. Antes de que comenzaran las heladas en serio, la familia medieval guardó la última cosecha, revisó las reservas y se preparó para pasar el largo invierno. A menudo solo podían esperar que la comida almacenada y la leña fueran suficientes. Si no, les esperaban tiempos duros, pero de eso en un momento. Primero veamos cómo se veía realmente la dieta típica de invierno y cómo las personas utilizaban sus modestas reservas cada día. Cómo se veía realmente el menú de una persona que se despertaba en una mañana helada de enero hace 700 años. Dependía, por supuesto, de si era un noble rico en un castillo de piedra o un campesino pobre en una cabaña de barro. La mayoría de las personas eran campesinos que tenían que confiar en lo que ellos mismos cultivaron y conservaron. La comida diaria común en invierno consistía en lo que la casa daba, y principalmente lo que duró durante el invierno. La base era siempre algo duradero, papilla de cereales o pan, y además comida caliente del caldero sobre el fuego. La comida de invierno más típica era el potaje, pottage, o sopa espesa, que se cocinaba con diversos ingredientes según las posibilidades. Imaginemos una olla grande colgada sobre el fuego, en la cual todo el día burbujea una mezcla de todo lo posible: guisantes, lentejas, frijoles, cebolla, repollo u otras verduras de raíz, hierbas secas, y si había suerte, también un trozo de tocino ahumado o panceta para el sabor. En la sopa se echaba realmente todo lo comestible que estuviera a mano, incluso trozos de fruta. Las personas creían que en invierno no era saludable comer fruta cruda, y así incluso las últimas manzanas o peras del otoño preferían secarlas y luego cocinarlas en papillas y sopas. Tal mezcla de frutas y verduras puede parecernos extraña hoy, pero en la Edad Media era una forma común de dar al cuerpo al menos algunas vitaminas en el periodo cuando las frutas frescas no estaban disponibles. Los campesinos pobres tenían que dividir estrictamente los alimentos durante el invierno. Se contaba cada saco de harina, cada pescado seco, cada olla de col fermentada. Sí, incluso el chucrut o pepinos encurtidos los conocían. La fermentación es una forma antigua de conservación que preserva las verduras durante meses y al mismo tiempo proporciona al cuerpo vitamina C, lo cual era una rareza en invierno. Cuando el campesino tenía col en un barril, podía felicitarse. El chucrut protegía contra el escorbuto, aunque por supuesto entonces no sabían por qué, solo sabían que el jugo de col fortalece el cuerpo. Del cereal, la ama de casa horneaba pan una vez por semana en el horno. Las hogazas eran enormes para que duraran, y no hubiera que hornear a menudo, porque no había leña de sobra. El pan duro de varios días se empapaba precisamente en esa sopa caliente para que se ablandara y saciara. Para el desayuno y la cena a menudo se comía solo papilla de granos, cebada, avena, condimentada con ciruelas secas o hierbas, posiblemente miel de abeja, si estaba disponible. La leche en invierno casi no había.
Las vacas y cabras en invierno dan poca leche, así que los productos lácteos eran más bien un lujo. Lo que podían, lo convertían en quesos duraderos, ya en otoño. El queso duro se podía cortar en rebanadas finas y duraba mucho tiempo. También los huevos eran raros en invierno. Las gallinas en las heladas no ponían mucho. Cuando aparecía algún huevo, probablemente también terminaba en la sopa para alimentar a tantas bocas hambrientas como fuera posible. ¿Y qué comían los señores ricos? Ellos, por supuesto, sufrían menos. Sus reservas incluían también delicatessen, vino de las bodegas, barriles de carne de res salada y caza, sacos de especias importadas de tierras lejanas, almendras, higos secos y pasas. La medicina medieval creía en la teoría de los 4 humores en el cuerpo, y el invierno supuestamente aumentaba la proporción de flema, el componente frío húmedo. A los nobles, por tanto, se les recomendaba comer alimentos calentadores, por ejemplo, carne de carnero asada, palomas en mantequilla, beber vino tinto fuerte y permitirse fruta seca. Estas delicias debían, según los médicos de la época, equilibrar el frío y la melancolía del período invernal. Por supuesto, muy pocos podían permitirse tal régimen. La mayoría de los nobles, sin embargo, realmente solían tener en sus castillos reservas de vino, cerveza, carne y dulces, para que su familia y corte no sufrieran carencias. Por otro lado, incluso los ricos tenían que ahorrar un poco. No había alimentos frescos, así que incluso ellos comían mucha carne salada y ahumada y bebían más cerveza que vino caro para no agotar sus reservas demasiado pronto. En las ciudades, la alimentación en invierno era un capítulo aparte. Los mercados urbanos en las heladas se silenciaban, el comercio se ralentizaba. ¿Qué se vendía en diciembre o enero? Principalmente reservas del otoño, pescado seco como bacalao, comida de ayuno popular, carne salada, nueces, legumbres, cereales, harina, miel y especias. Carne fresca solo de matanzas que se realizaban en las heladas, porque el invierno era realmente un refrigerador natural. Los pobres en las ciudades a menudo sufrían más el invierno. No tenían campos propios ni graneros, así que lo que ganaron durante el año, con eso tenían que comprar comida para el invierno. Cuando no tenían para eso, les esperaba el hambre. Los mendigos y pobres estaban en invierno a merced de las limosnas en las iglesias o monasterios, donde repartían sopa y pan a los más necesitados. Muchas personas, sin embargo, sucumbieron al invierno. La hambruna era una amenaza constante. Si venía una mala cosecha y las reservas de cereales disminuían, los precios de la comida se disparaban. Los pobres entonces no tenían con qué comprar y morían de agotamiento. En la historia conocemos varias grandes hambrunas. Por ejemplo, en los años 1315 a 1317, una hambruna catastrófica golpeó Europa, cuando después de una serie de malas cosechas murieron de hambre millones de personas. El invierno entonces intensificó el sufrimiento humano. Las personas comían corteza de árboles, tubérculos, molían restos de cereales podridos, solo para ingerir algo. Se dice que en la desesperación extrema incluso ocurría canibalismo. Situaciones tan extremas, afortunadamente, no ocurrían cada año, pero incluso en inviernos normales, las personas más pobres a menudo estaban desnutridas y enfermas. El período invernal era extremadamente agotador para el organismo. Pocos alimentos frescos, dieta unilateral y frío constante significaban que el cuerpo funcionaba en reserva. Por tanto, no sorprende a nadie que los meses de invierno estuvieran llenos de enfermedades y muertes. Tan pronto como se agotaban las reservas, surgía un problema cardinal. Salir en invierno de viaje a buscar comida era peligroso, pero quedarse en casa sin comida también. Muchos arriesgaron y fueron a pedir ayuda a vecinos o parientes en otros pueblos. Sin embargo, cuando había miseria en todas partes, no había dónde encontrar ayuda. En un momento veremos cómo las personas enfrentaron no solo el hambre, sino también el frío. Comer sopa caliente junto al fuego estaba bien, pero ¿qué pasaba cuando se apagaba la chimenea o era necesario salir? ¿Cómo se calentaban realmente las viviendas medievales y con qué se calentaban las personas antes de que llegaran las estufas y radiadores? Eso lo revelaremos en el siguiente capítulo. Un hogar cálido. Eso es exactamente lo que deseamos en invierno. Para una familia medieval, sin embargo, era un lujo inalcanzable. La mayoría de las personas vivían en casas pequeñas que eran frías, ventosas y oscuras.
La calefacción de la casa medieval la proporcionaba un hogar abierto. Imaginen una sola habitación de cabaña, en el centro de la cual hay sobre tierra apisonada un hogar delimitado por piedras. En él llamea fuego de troncos y ramas. Sobre él cuelga de una cadena un caldero con comida. Falta la chimenea. El humo sube libremente hacia el techo, donde hay en el tejado una pequeña abertura por la cual algo de humo escapa afuera. El resto se queda dentro, así que a la altura de los ojos se arrastra un vapor de humo. Los habitantes de la cabaña pasan la mayor parte del tiempo agachados junto al suelo, donde se puede respirar mejor, y donde también irradia un poco de calor del fuego. El techo solía estar ennegrecido por el hollín negro. No es de extrañar que las casas medievales apestaran penetrantemente a humo. Aunque tal hogar proporcionaba cierto calor, estaba lejos de calentar toda la habitación. Alrededor del fuego era agradable, pero en las esquinas tranquilamente se congelaba el agua en el cántaro, en las paredes se condensaba la humedad y en las heladas se convertía en escarcha. En otras palabras, dentro casi se enfriaba hasta el punto de congelación si uno se alejaba del fuego. Las personas, por tanto, se las arreglaban como podían. Por un lado, llevaban ropa abrigada, incluso en casa, para no tener que depender solo del fuego. A esto nos dedicaremos en un momento. Y por otro lado, trataban de utilizar cada fuente de calor. Muchas construcciones estaban conectadas con el establo o corral, o directamente se conectaban con ellos. La razón era simple: los animales calentaban. El calor que irradia una vaca, cabra o un par de ovejas era una adición bienvenida en la habitación fría. A veces los animales estaban separados solo por una división de mimbre, otras veces estaban incluso directamente en la parte habitacional de la casa, especialmente en heladas extremas. La gente pobre se llevaba quizás una cabra o gallinas adentro para que no murieran de frío y al mismo tiempo para que calentaran el espacio. La idea de que en la noche con ustedes bajo un mismo techo duerme una vaca no parece muy atractiva hoy, pero entonces a menudo era una necesidad. El calor humano y animal juntos ayudaba a crear una temperatura aceptable, especialmente cuando la casa se sellaba contra las corrientes de aire. Dormir en invierno era un capítulo aparte. La persona moderna enciende la calefacción y duerme en una habitación donde tiene unos agradables 20 grados Celsius. En la Edad Media, algo impensable. En la noche no se calentaba, a menos que alguien mantuviera el fuego toda la noche, lo cual significaba levantarse y echar leña, y la madera era demasiado preciosa. Usualmente, por tanto, en la noche el fuego solo se avivaba, todos se calentaban, y luego las brasas ardientes se cubrían con ceniza. De ahí, por cierto, la palabra couvre-feu, de medianoche. De ahí viene la expresión actual toque de queda, originalmente prohibición del fuego después de cierta hora, cuando el fuego se cubría. Las brasas ardientes bajo la ceniza duraban hasta la mañana para poder encender un nuevo fuego con ellas. En la noche, pero la llama no ardía y el interior se enfriaba rápidamente. ¿Cómo se dormía entonces? Todos juntos. Toda la familia se acostaba junta en un amplio camastro o en un montón de paja y mantas junto al fuego, cuerpo junto a cuerpo, niños acurrucados con los padres, abuelos justo al lado. El calor corporal de muchas personas bajo una manta lograba mantener la temperatura en la que se podía dormir. En la mañana entonces, las personas se despertaban en nubes de vapor, mientras su aliento en el aire helado se condensaba. Las notas conservadas de varios periodos incluso sugieren que en algunas áreas, por ejemplo en el campo remoto en Francia o Rusia, las personas trataban de dormir tantas horas del día como fuera posible, literalmente como en una especie de hibernación, para ahorrar energía y comida. En el siglo XIX, un funcionario en Borgoña describió que durante el invierno, los campesinos prácticamente no salían de la cama y pasaban días enteros durmiendo, solo para calentarse y no tener hambre. Informes similares llegaron también del norte de Rusia, donde supuestamente los campesinos, en inviernos crueles, dormían la mayor parte del día y se despertaban solo una vez al día para comer y revisar el fuego. Se puede suponer que un comportamiento similar tenían también las personas medievales en condiciones difíciles. Pasaban el invierno tanto como fuera posible bajo las mantas en duermevela, porque era el único lugar realmente cálido. No todos, sin embargo, podían quedarse en casa.
Estaban los pastores que tenían que controlar los rebaños de ovejas, incluso en invierno, leñadores que talaban madera, mensajeros y peregrinos en los caminos. A esos entonces no los protegían ni las paredes de la choza, solo el campo abierto. Si alguien tenía que viajar en invierno, era una apuesta. Los caminos estaban cubiertos de nieve, no existían quitanieves ni esparcidoras. Perderse en una ventisca en medio de los campos equivalía a la muerte. Una persona se congelaría antes de encontrar el camino. Por eso en invierno no se viajaba, solo si era realmente necesario. Cuando alguien salía, trataba de ir en grupo. Las grandes caravanas de comerciantes, por ejemplo, en invierno, a menudo no partían en absoluto, preferían esperar hasta la primavera. Los días eran cortos, y antes de llegar al siguiente pueblo, caía la oscuridad. Pasar la noche bajo el cielo abierto en el frío no era una opción. Los viajeros, por tanto, confiaban en alojamiento en una posada, en un monasterio o con buenas personas en el camino. Refugio y fuego para la noche no tenían precio. Quien no conseguía un techo sobre su cabeza podía intentar encender su propio fuego en algún lugar del bosque y sobrevivir junto a él. Pero el riesgo era grande. Un sueño profundo junto al fuego afuera podía terminar en congelamiento cuando el fuego se apagaba. Incluso en las ciudades y castillos, la cuestión del calor en invierno era fundamental. Los castillos de piedra, aunque daban impresión de fortaleza, eran fortalezas frías. Las paredes gruesas en invierno enfriaban y sin fuego se convertían en un refrigerador. Los nobles tenían en los castillos grandes chimeneas. Con el tiempo se perfeccionó el arte de albañilería y desde el siglo XII hasta XIII ya conocemos chimeneas y hogares que llevaban el humo afuera. En casas ricas, así podían permitirse mantener fuego abierto en la chimenea sin ahogarse con el humo. Pero incluso eso tenía sus inconvenientes. Las chimeneas eran enormes para calentar lo más posible, pero así también succionaban mucho aire de la habitación. Junto a la chimenea era agradable, más lejos de ella hacía frío. Las habitaciones en los castillos eran grandes, así que no se podían calentar eficazmente completas. Los huéspedes exigentes a veces lo sentían. Sabemos, por ejemplo, que el rey inglés Enrique II, en el siglo XII, se quejaba de que en sus aposentos del castillo hacía tanto frío que se le congelaron los pies, y eso incluso con fuego en la chimenea. Los nobles, por tanto, llevaban pieles incluso en las habitaciones, y en la noche dormían en camas con dosel y cortinas. Tal cama con dosel tenía su propósito práctico. Las cortinas alrededor del lecho se cerraban y dentro se mantenía el calor del cuerpo humano, así que al menos en la cama era acogedor. Las damas y señores también llevaban en las cabezas gorros de noche para que durante la noche no se les enfriara la cabeza. En las paredes de los salones se colgaban tapices, cortinas de alfombra, que decoraban pero principalmente aislaban de la piedra fría. En los pisos se ponían esteras de paja o alfombras de pieles para no tener que pisar sobre el enlosado de piedra fría. Todo esto ayudaba un poco, pero el hombre moderno aún así probablemente castañetearía los dientes al visitar un castillo medieval. Es que incluso vestirse con tantas capas y dormir bajo edredones de plumas no los abolimos por casualidad. Lo hicimos durante siglos porque de otra manera el invierno no se podía soportar. En los grandes salones de banquetes de castillos o ayuntamientos a veces se usaban también calentadores portátiles, recipientes metálicos para brasas ardientes, llamados braseros o cestas para carbón. Estos se podían llevar donde se necesitaba un poco de calor extra, por ejemplo, a los pies de los señores al sentarse. En iglesias y catedrales en invierno hacía directamente un frío glacial. Las construcciones de piedra no se podían calentar en absoluto. Por eso, por ejemplo, los bancos de iglesia no existían. Los fieles se habrían congelado en ellos de todos modos. La gente estaba de pie en misa y por supuesto se vestía bien. En algunos casos los fieles traían consigo pequeños utensilios. Están documentados, por ejemplo, calentadores de manos, pequeñas esferas o ollas metálicas huecas con agujeros, en las cuales se podían poner brasas calientes. Una persona lo sostenía en las manos y eso lo calentaba mientras el sacerdote predicaba. Estos trucos, sin embargo, se los permitían más bien burgueses o damas nobles. La gente pobre dependía de su propio movimiento y apretarse mutuamente contra los que estaban junto a ellos para no tener tanto frío. Como se ve, el calor era raro en la Edad Media y requería ingenio. Cuando fallaba, las consecuencias eran malas.
Las personas ancianas y enfermas a menudo sucumbían a los meses fríos. Incluso hoy en día vemos que en invierno aumenta el número de muertes, y eso tenemos calefacción. Entonces la estancia en el frío y la humedad era mortal si duraba mucho. La neumonía acechaba en todas partes. A esto aún nos dedicaremos. No es de extrañar que las personas consideraran la chimenea cálida como el corazón del hogar, y mantener el fuego significaba mantener la vida. Precisamente por eso, en muchas mitologías aparece la diosa del hogar doméstico, por ejemplo, la romana Vesta. Incluso el ama de casa medieval era tal sacerdotisa del fuego que se encargaba de que el hogar familiar nunca se apagara. En un momento sabrán cómo las personas se protegían del invierno en su propio cuerpo, es decir, qué ropa llevaban para no congelarse, y cómo difería el equipamiento del pobre y del rico en esta área. Porque el calor del hogar es una cosa, pero tan pronto como una persona sacaba la nariz afuera a las ventiscas, necesitaba literalmente una armadura contra el frío. En la actualidad tenemos chaquetas de plumas, ropa interior térmica y botas impermeables. En la Edad Media nada de esto existía. Sin embargo, las personas lograban incluso en heladas terribles salir afuera y trabajar. ¿Cómo lo hacían? La clave era la superposición de capas y los materiales naturales, especialmente lana, lino y cuero. El principio básico del vestirse medieval para el invierno era similar al de hoy, ponerse tantas capas como fuera posible y mantener el calor corporal junto al cuerpo. Primero la persona se ponía ropa interior de lino. El lino, aunque no calienta, es una capa agradable sobre la piel que absorbe el sudor. Los hombres llevaban camisa de lino y calzoncillos, llamados bragas. Las mujeres una camisa larga de lino. Sobre la capa de lino luego venían vestidos o túnicas de lana. La lana era la reina de las telas de invierno. Tiene excelentes propiedades aislantes y calienta incluso cuando está húmeda, ¿verdad? A veces picaba, por eso el lino debajo. Los campesinos ordinarios llevaban túnicas de lana, faldas, pantalones, faldas y delantales. Quien tenía posibilidad se ponía encima aún otra capa, quizás otra túnica o una capa. La capa con capucha era una herramienta excelente contra el mal tiempo. La capucha protegía la cabeza de la pérdida de calor, y la capa larga se podía envolver alrededor del cuerpo como una manta. Las capas se abrochaban con un broche en el pecho y llegaban a menudo hasta los tobillos. En invierno estas capas eran de tela de lana gruesa, a veces tejida doble. Es interesante que tanto ricos como pobres llevaban una base similar. La capa se la echaba encima un campesino igual que un conde. Solo el material y la ornamentación diferían. La piel era el mejor aislante natural, pero en la Edad Media no estaba disponible para todos. Los ribetes y forros de pieles de las chaquetas eran signo de riqueza. En el siglo XIV, incluso en Inglaterra, emitieron leyes, llamadas leyes suntuarias, que determinaban estrictamente quién podía llevar qué piel. Por ejemplo, el armiño o la piel de ardilla estaba reservada para la alta nobleza. El abrigo de Marta Sibelina pertenecía a los reyes. Las hijas y esposas de artesanos y campesinos, según una ordenanza, podían permitirse como máximo una pielecita de corderos, conejos, zorros o incluso gatos. Sí, incluso las pieles de gatos se utilizaban para vestimenta. Hoy impensable, entonces nada inusual. La gente pobre se conseguía de vez en cuando alguna que otra pielecita, o heredaban una usada de los señores, o cazaban un animal pequeño en el bosque, si la señoría se lo permitía. Un cuello de piel o ribete de mangas protegía excelentemente contra la penetración del frío, y quien tenía un abrigo entero de piel de oveja o cabra, ese pertenecía en invierno a los privilegiados. Tal abrigo calentaba excelentemente y duraba años. Los abrigos de oveja eran populares incluso entre los pastores de ovejas, lógicamente. ¿Qué del calzado? Las botas medievales eran generalmente hasta el tobillo, de cuero, con suela delgada. Contra el invierno no mucho. Cuando helaba, las personas se calzaban botas altas y las rellenaban con paja, heno o un pedazo de tela para aislar el pie del frío. Aparecían también polainas y vendas.
envolver los pies con tela o trapo viejo. Eso ayudaba a mantener el calor. Las medias entonces existían en forma de pantalones ajustados de lana que los hombres se ponían en las piernas y se asaban en la cintura. Se parecía a las mallas de hoy. Las mujeres llevaban calcetines gruesos, tejidos de lana, si los tenían, y encima zapatos de cuero. En grandes heladas, sin embargo, de todos modos no se salía afuera, excepto cuando era absolutamente necesario, así que las botas muchas veces bastaban solo para el traslado al establo y de vuelta. Una parte absolutamente necesaria del vestido de invierno era la cobertura de la cabeza. Hoy se dice que la mayor parte del calor se escapa por la cabeza, y las personas medievales lo sabían instintivamente. Nadie saldría en invierno afuera con el pelo suelto. Los hombres llevaban sombreros de fieltro, gorros de lana o capuchas de la capa. Común era el llamado gorro, un gorrito ajustado de lino o lana que cubría las orejas y se ataba bajo la barbilla. Este lo llevaban los hombres a menudo incluso para dormir. Sobre el gorrito se podía poner además la capucha. Las mujeres se vendaban la cabeza con un pañuelo, posiblemente encima ataban aún otro pañuelo o paño. Incluso en casa, muchas veces las personas llevaban gorros o capuchas, porque en la habitación sin calefacción, de otra manera, las orejas casi se les caerían de frío. Las manos se las protegían con guantes. Más comunes eran las manoplas. Los guantes con dedos no se fabricaban mucho porque eran laboriosos y los dedos en ellos se congelaban especialmente. Los guantes eran o de lana tejida o cosidos de cuero, posiblemente forrados con piel para los ricos. Los pobres usaban simples fundas para las manos, algo como los manguitos de hoy, un cilindro de piel en el que metían ambas manos. Tal manguito mantenía las manos calientes juntas. Algunas fuentes indican que las personas se calentaban las manos incluso con los pies, de manera que llevaban en la cintura una botella con agua caliente o una piedra calentada envuelta en trapo, calentador improvisado que duraba al menos un rato. En cualquier caso, tan pronto como una persona tenía que trabajar afuera, no le quedaba más que calentarse con movimiento. El campesino ahuyentaba el frío simplemente moviéndose, partía leña, corría tras el ganado, movía los brazos, cualquier cosa, solo no quedarse parado. Un capítulo especial eran las personas que pasaban afuera noches enteras de invierno, como por ejemplo proscritos, fugitivos o cazadores en la naturaleza salvaje. Estos se apropiaron de trucos inusuales. Es interesante una mención histórica de que algunos proscritos en Inglaterra supuestamente llevaban incluso ropa de lana mojada cuando se mojaban, y la dejaban sobre ellos en lugar de quitársela. Suena ilógico. La ropa mojada después de todo enfría. Pero la lana tiene la propiedad de que incluso mojada calienta un poco. Las fibras logran retener el agua y al mismo tiempo aislar. Cuando estos pobres no tenían posibilidad de secar su ropa junto al fuego, preferían no quitársela para mantener al menos algo de calor. Estrategia arriesgada, pero según informes de la época eficaz, si no se exageraba. Otro truco era envolverse en heno o paja bajo la ropa, rellenar la túnica con hierba seca que aísla. Así lo hacían, por ejemplo, los pastores en las montañas. En general se puede decir que las personas medievales andaban en invierno envueltas hasta no reconocerse. De la cabeza a los pies tapados, solo los ojos les asomaban, y a veces incluso los escondían, porque se envolvían una bufanda sobre la cara contra el viento, exactamente como hacemos hoy. La moda en invierno iba a un lado. Lo principal era sobrevivir. Sin embargo, existían diferencias. Un noble podía llevar una capa magnífica forrada de marta sibelina y verse noble al hacerlo, mientras que un campesino tenía una chaqueta remendada de lana gruesa y las mejillas envueltas en trapos, así que parecía un espantapájaros. A pesar de eso, la sensación de frío era igual para todos, e incluso los nobles a menudo castañeteaban los dientes. En sus diarios y cartas, las personas medievales a menudo se quejan del invierno. Por ejemplo, una dama noble en el siglo XV escribe a su marido: «Los días son tan fríos que tiemblo en la piel y la servidumbre debe bailar para no congelarse». Incluso de eso, vemos que incluso con los mejores medios de entonces, el invierno era infinitamente difícil. Por otro lado, gracias a la superposición de ropa, pieles y trucos simples, nuestros antepasados lograron funcionar incluso a temperaturas en las que el hombre moderno mimado ya estaría llamando al servicio de rescate. Ninguna ropa ni fuego, sin embargo, impidieron todas las consecuencias del invierno. Las personas en las heladas no solo se congelaban, sino que también enfermaban y morían.
En la siguiente parte, por tanto, nos acercaremos a qué enfermedades y trampas traían los meses de invierno y cómo la sociedad medieval las enfrentaba, o más bien a menudo no las enfrentaba. El largo invierno lograba realmente aguzar el organismo humano. Las enfermedades cobraban un tributo cruel, especialmente en el período cuando las personas estaban debilitadas por la falta de comida fresca y sol. Una de las causas más frecuentes de muerte en invierno era la neumonía. Bastaba enfriarse, coger un fuerte resfriado, y el cuerpo debilitado fácilmente sucumbía a la infección pulmonar. Los antibióticos no existían, y la neumonía grave era prácticamente una sentencia de muerte, especialmente para ancianos y niños. Muchos registros en las partidas de nacimiento de los siglos XVIII o XIX indican en las muertes de invierno la causa resfriado. Ese era el término de la época para cualquier muerte por frío, ya fuera neumonía o en general colapso por agotamiento. La hipotermia era otro peligro. Si alguien pasaba demasiado tiempo en el frío y se enfriaba, podía caer inconsciente y morir sin que nadie tuviera tiempo de salvarlo. Para la hipotermia basta sorprendentemente poco. La medicina moderna sabe que ocurre incluso a temperaturas alrededor de más 10 grados Celsius, si la persona está mojada o en viento fuerte. Las personas medievales no lo sabían exactamente, pero por experiencia amarga intuían que el viento, lo mojado y el frío eran asesinos. Por eso les temían y trataban de evitarlos. En los meses fríos también más personas se apretujaban dentro de pequeñas habitaciones, a menudo junto con animales, y las enfermedades se extendían más fácilmente. Si un miembro de la familia cogía escalofríos o gripe, aunque los virus de la gripe entonces no los conocían, ciertamente existía, pronto se acostaba toda la cabaña. Sin descanso adecuado y nutrición, una virosis común podía convertirse en enfermedad grave. También los parásitos eran un gran problema. Las pulgas y piojos eran compañeros constantes de las personas medievales. En verano al menos les brillaba el sol y se podían bañar en el río, pero en invierno las personas se bañaban solo excepcionalmente. La ropa se lavaba poco y así los parásitos se multiplicaban. Las pulgas de los animales domésticos saltaban a las personas y transmitían varias enfermedades. Precisamente las pulgas de las ratas extendían la peste. Esa, sin embargo, se presentaba más bien en periodos más cálidos del año. Los inviernos, por el contrario, frenaban las epidemias de peste. Incluso sin peste, había otros males. Por ejemplo, tuberculosis, que amaba las cabañas frías y húmedas, o reumatismo por el enfriamiento constante de las articulaciones. De vitaminas tenía la persona en invierno pocas, lo que llevaba al debilitamiento de la inmunidad. Las enfermedades eran simplemente más. Los doctores, si algunos había por los pueblos, no podían hacer mucho. Ofrecían hierbitas y consejos tipo sangrar, lo cual de todos modos no curaba la neumonía. Mucho más frecuentemente así las personas rezaban a los santos patronos por sanación o para que la epidemia pasara de largo su pueblo. Junto a las enfermedades estaba constantemente la amenaza del hambre, de la cual ya se habló. Hambre y enfermedad iban a menudo de la mano. Una persona desnutrida fácilmente enfermaba, y al enfermo lo atormentaba la falta de apetito, así que no comía y se debilitaba aún más. Este círculo vicioso desafortunadamente significaba que el invierno no lo sobrevivía mucha gente, principalmente niños. La mortalidad infantil era alta en invierno. Los recién nacidos en invierno tenían baja posibilidad de supervivencia. Si los padres no lograban mantenerlos calientes y la madre lactante ella misma sufría hambre, el bebé a menudo moría. También por eso el invierno era percibido como símbolo de muerte que había que sacar lejos. Ver costumbre con Morana. Además, el invierno traía también peligros naturales y accidentes. Las manos entumecidas del artesano fácilmente resbalaban. Por ejemplo, al cortar madera se podía herir, y la herida luego en invierno sanaba mal. La infección en la cabaña mal calentada, llena de humo y suciedad, era probable. Caminar por caminos helados significaba caídas y fracturas que entonces sanaban mal. Imaginemos que van por agua al río, resbalan en el hielo y se rompen la pierna. En el siglo XXI llamamos a la ambulancia. En el siglo XIV, la familia los llevó a casa. Entablillado, quizás improvisadamente hicieron, pero ustedes deben estar acostados.
Si tienen suficiente comida, quizás lo logran. Si no, su destino está sellado. Cualquier debilitamiento del organismo en invierno era arriesgado. Una persona anciana postrada en cama sin movimiento fácilmente se resfriaba y moría. Los informes de las crónicas medievales están llenos de registros sobre personas que se congelaron o perecieron por el invierno. Y luego estaban también las fieras salvajes. Los inviernos eran en el pasado más duros, y los bosques llenos de lobos. Cuando cayó nieve y la caza se escondió, los lobos sufrían falta de alimento y se atrevían a acercarse más a los asentamientos humanos. Los aldeanos en las áreas fronterizas de Europa temían los inviernos también por los lobos. Comúnmente en invierno en la noche no se salía solo. Amenazaba que una manada de lobos atacara al viajero solitario. Hay registros de lobos atacando incluso a personas durante inviernos crueles cuando ya no tenían que comer. Estas historias luego se transformaron en cuentos de hadas y leyendas. De ahí quizás el miedo al lobo feroz grande. Pero en el fondo eran reales. Los animales hambrientos eran peligrosos. Saben de eso, por ejemplo, el invierno del año 1420 en las tierras checas, cuando se indica que los lobos mataron a varias personas en los bosques. Además de los lobos, daban problemas también los osos, si no se acostaban al sueño invernal apropiadamente, o perros salvajes. Las personas, por tanto, preferían mantener guardia. En algunos pueblos tenían turnos de quien, en la noche ronda la plaza, y controla si no andan lobos alrededor. Sumado y restado, los meses de invierno representaban una estación de muerte. Las muertes eran más que en verano, y eso por efecto de la combinación de hambre, enfermedades, frío y accidentes. La persona medieval así miraba el invierno con respeto, hasta terror. Cada año con alivio daba la bienvenida a la primavera, no solo por el sol y el calor, sino principalmente porque él y sus seres queridos habían sobrevivido. Tanto más, sin embargo, se alegraban de cada día en que el invierno cedía, y la vida daba un pequeño alivio. Y precisamente de esos aspectos luminosos de la vida invernal nos contaremos ahora. En un momento descubrirán que las personas medievales, incluso en los tiempos más duros, lograban encontrar momentos de alegría, diversión y solidaridad que les ayudaban a no perder la esperanza. Podría parecer que a la persona medieval no le quedaba en invierno nada más que pasar necesidades y esperar la primavera. Lo contrario es cierto. Aunque el invierno era cruel, las personas encontraron maneras de divertirse, incluso llegaron a esperar algunos días de invierno. Principalmente el período de Navidad traía a las semanas sombrías luz y alegría. La Navidad en la Edad Media se veía un poco diferente que hoy. Regalos sí se daban poco, pero en cambio era un tiempo de abundancia, al menos relativa, y principalmente de descanso. Los 12 días santos desde Nochebuena, 24 de diciembre, hasta la festividad de los Reyes Magos, 6 de enero, Epifanía, era un tiempo en que tradicionalmente nadie trabajaba. En los campos de todos modos no había qué hacer, y la Iglesia ordenaba que en los días navideños no se debía trabajar con trabajo pesado. Incluso los siervos tenían en estos días libres de la servidumbre. Para los campesinos, que de otra manera nunca conocían fin de semana ni vacaciones, eso era realmente unos preciosos pocos días de tranquilidad. Por supuesto, de los animales se tenían que ocupar incluso en Nochebuena, pero por lo demás se dedicaban a las celebraciones. La cena de Nochebuena solía ser simple, pero excepcional. Se mantenía ayuno hasta el anochecer y luego la familia se sentaba a la mesa y comía lo mejor que tenía, quizás sopa navideña blanca, tipo de sopa, festiva, espesa con crema, pasteles o pan recién horneados, algún embutido de la matanza, fruta seca y nueces, un poco de miel. Si la casa era más rica, no faltaba asado o pastelería dulce. En Bohemia tenemos menciones de trenzas navideñas, kalta o shtedrovnice, que se horneaban precisamente en Nochebuena, como pan ritual lleno de pasas y almendras en la superficie. Simbolizaba abundancia y fertilidad para el año siguiente. En casa de los ricos se banqueteaba a lo grande. En las residencias señoriales se hacían festines donde los señores invitaban a sus parientes y a veces incluso a siervos escogidos. Existen registros de que algunos nobles en Navidad dejaban que sus siervos vinieran a comer al salón del castillo junto con los señores. A veces incluso permitían a un afortunado del pueblo traer 2 amigos y comer y beber lo que quisieran, quizás por el tiempo que ardiera una vela. Era una costumbre curiosa. Por la duración del ardor de 2 velas largas, los campesinos podían comer en el castillo del señor ilimitadamente.
A otros les daban al despedirse tanta comida como pudieran llevar en sus ropas. Aunque esas eran más bien excepciones, muestra que en tiempo de Navidad reinaba cierta generosidad y solidaridad. Parte del tiempo navideño eran las costumbres populares y supersticiones que debían alegrar a las personas las largas noches. Ya entonces cantaban villancicos. Grupos de muchachos o niños iban de casa en casa, cantaban villancicos y deseaban suerte, por lo cual recibían propina, un pedazo de pastel, fruta, nueces. Esta costumbre de cantar villancicos la tenemos hasta hoy, y su origen se remonta precisamente a la Edad Media. Las personas también decoraban sus viviendas con ramitas verdes de acebo, muérdago, ramas de abeto o hiedra. Las plantas verdes en medio del invierno simbolizaban vida y esperanza. En las puertas se ponían coronas, costumbre que también perduró. El árbol de Navidad en la forma actual llegó mucho después, en el siglo XIX. Pero la idea de traer a casa en Navidad un pedazo de árbol vivo nació ya en la Edad Media, aunque entonces solo como una ramita en un florero. Después de Navidad, la diversión no terminaba. En enero se celebraba la festividad de los Reyes Magos, Epifanía, con procesiones y bromas. A menudo se elegía un rey de los Reyes Magos, alguien de los muchachos, quien luego una noche reinaba en la diversión del pueblo, y luego seguía el tiempo de carnaval. El carnaval era básicamente el festival preprimaveral medieval. Se celebraba en los días antes del miércoles de ceniza, con el cual comenzaba el ayuno prepascual. Eso cae usualmente en febrero. En este periodo ya el invierno alcanzaba la cima y las reservas comenzaban a agotarse, pero antes de que las personas se sumergieran en el ayuno de 40 días, se desataban completamente. Se hacían fiestas de carnaval, procesiones de máscaras, matanzas y bailes en los cuales se comían las últimas reservas de carne y se bebía lo que quedaba de cerveza. Las personas se disfrazaban de animales, seres fantásticos, hombres de mujeres y viceversa. Travesuras que debían aliviar la melancolía después del largo invierno. Esta costumbre está en las tierras checas viva hasta hoy en forma de fashanki o últimos días de carnaval. En la Edad Media el carnaval era la festividad de la creatividad popular. Por un momento el mundo se volteaba al revés. Los pobres podían jugar a ser ricos, los sirvientes a señores. Se criticaba en broma a la señoría. A veces era una válvula de descontento, simplemente carnaval lleno de risa. Todo esto ayudaba a olvidar el hambre y el frío, al menos por unos días. Además de estas grandes festividades, la vida invernal tenía también pequeñas alegrías cotidianas. La vida social no se silenciaba, al contrario. Las largas noches eran oportunidad ideal para contar historias, leyendas y cuentos de hadas junto al fuego. Los campesinos se reunían en las llamadas hilanderas y desplumaderos, que eran acciones comunes cuando las mujeres y muchachas se reunían en una construcción e hilaban lino o desplumaban plumas para almohadas. En el trabajo monótono charlaban, cantaban canciones populares y se contaban novedades. Los muchachos jóvenes, por supuesto, también rondaban alrededor, porque las hilanderas eran oportunidad bienvenida para que los pretendientes espiaran a las muchachas. Estas reuniones nocturnas a menudo las dirigía una anciana experimentada que a las demás les contaba, por ejemplo, historias de miedo. No es casualidad que muchos cuentos de hadas de miedo se desarrollen en invierno, cuando el viento gime alrededor de los techos y tras las ventanas hay oscuridad negra. Hasta hoy tenemos el dicho «había una vez», en las largas noches de invierno, porque precisamente entonces nacían las historias. Los hombres, mientras tanto, se reunían quizás en la taberna local, si el pueblo tenía alguna. La taberna en invierno proporcionaba chimenea cálida y un poco de alegría junto a un jarro de cerveza o hidromiel. Los campesinos allí hablaban de la cosecha, política y chismes. Las cartas y dados eran diversión popular. A veces se apostaba por pequeñeces, otras veces se jugaba solo para pasar el rato. Las capas más ricas ya en la Edad Media se aficionaron a los juegos de mesa, ajedrez, damas o backgammon, pertenecían a los pasatiempos de la nobleza y burgueses en los meses de invierno. Las excavaciones de castillos encuentran piezas de ajedrez bellamente talladas o dados de marfil, prueba de que nuestros antepasados sabían divertirse de manera similar a como nosotros hoy, por ejemplo, con juegos de mesa o parchís. ¿Y qué de los niños? Para ellos el invierno, a pesar de todo, era un tiempo de aventura. Cuando cayó nieve,
Los niños del pueblo y la juventud se entregaban a las alegrías invernales. Los hallazgos arqueológicos e iluminaciones medievales, pinturas en manuscritos, documentan que los niños construían muñecos de nieve, se tiraban bolas de nieve y se deslizaban en el hielo. Existen menciones de que usaban para patinar huesos de animales. Por ejemplo, huesos de vaca o caballo, los ataban a las botas y se deslizaban por el estanque congelado como en patines. También se andaba en trineos improvisados o simplemente en el trasero, cuesta abajo. Todo esto lo hacían, por supuesto, principalmente niños de familias más ricas o de pueblos donde precisamente no había miseria. Si la familia pasaba hambre, no se pensaba en trineos. Pero por los relatos, sabemos que incluso en tiempos duros, las personas al menos por un momento disfrutaban gustosamente de los juegos de nieve. La risa y el juego eran medicina para el ánimo difícil. Para los campesinos adultos, el invierno era también oportunidad de hacer trabajos para los cuales no había tiempo en verano. Además del mencionado hilado y desplumado, se reparaban, por ejemplo, herramientas, se tejía nuevo mimbre para cestas, se hacían barriles, cucharas, cuerdas. En resumen, trabajos artesanales para necesidad propia. A veces así se ganaban algo extra. Un campesino que sabía tejer cestas, durante el invierno tejía un montón y en primavera las vendía en el mercado. Es decir, incluso económicamente el invierno tenía su sentido. Las personas procesaban materias primas que cosecharon y preparaban productos de ellas. Las mujeres tejían telas en el telar, cosían y reparaban vestidos. Los hombres quizás tallaban herramientas de madera. En invierno, en resumen, había tiempo de ir más lento y enfocarse en el hogar. Es interesante que las personas medievales en invierno también visitaban más la iglesia y se dedicaban a actividades espirituales. Los días eran cortos, así que en la mañana se iba al amanecer a misa, quizás a roratas en Adviento, muy temprano en la mañana con velas. Y en la noche las personas en casa rezaban o cantaban canciones religiosas. La fe ayudaba a superar el sufrimiento. Después de todo, incluso la principal festividad cristiana del nacimiento del Señor, Navidad, viene precisamente en el tiempo más oscuro del año para simbólicamente traer luz. Tales pensamientos daban esperanza de que después del invierno otra vez vendría primavera y con ella mejores tiempos. No debemos olvidar tampoco la caza y pasatiempos de caza de los ricos. El invierno era tiempo de cacerías de caza mayor o jabalíes, porque las huellas en la nieve revelaban a los cazadores muchas cosas. Para la nobleza, la caza era diversión favorita y deporte. La comitiva salía a caballo a los bosques nevados y organizaba persecuciones. Las personas más pobres sí no podían cazar animales. Era pasatiempo exclusivo de los señores. Pero trampas para aves pequeñas o conejos las ponían incluso ellos, a pesar de la prohibición. Cuando en tal trampa se cogían un par de gorriones o perdices, era una merienda extra bienvenida. Se comía en invierno de todo, incluso cuervos o cornejas terminaban en la sopa cuando no había carne. Y así, aunque los meses de invierno eran duros, no eran solo oscuros. Las personas se reían, hacían festividades, bailaban, cantaban y jugaban juegos. Cada pequeña razón para la alegría era valiosa. El primer sol de febrero que calentó un poco era razón para sacar bancos delante de la casa y calentarse un rato afuera. A finales de febrero o en marzo, cuando comenzó a derretirse la nieve, entonces los aldeanos realizaron el ya mencionado ritual de sacar a Morana, esa famosa figura del invierno y la muerte. Cantando la sacaron al arroyo y la echaron al agua o la quemaron. Podemos imaginar esa euforia. Finalmente el invierno se fue, sobrevivimos. Tras la puerta está la primavera, los campos se pondrán verdes y la vida continúa. Las personas medievales tenían muy cerca a la naturaleza y los ciclos del año. Por eso para ellos, el final del invierno significaba un verdadero nuevo comienzo. Quizás mucho más fuertemente de lo que lo percibimos nosotros hoy. Cuando hoy miramos hacia atrás a lo difícil que era sobrevivir el invierno en la Edad Media, podemos sentir gran respeto hacia nuestros antepasados. Vivían en un mundo donde nada era obvio, ni el calor, ni suficiente comida, ni salud durante los meses de invierno. El invierno de hoy en la ciudad moderna no se puede comparar con el medieval. Tenemos casas con calefacción, refrigeradores llenos de comida, médicos al alcance del teléfono, y ropa que nos mantiene calientes incluso en una tormenta polar.
Y sin embargo, a veces nos quejamos del frío o de los días cortos de invierno. Imaginemos, pero por un momento, que tuviéramos que pasar el invierno como una familia medieval, en una habitación, junto al fuego, con reservas limitadas de alimentos, con niños tosiendo en el rincón y con incertidumbre de lo que traerían las siguientes semanas. Tal idea nos puede ayudar a valorar el confort que hoy tenemos. Al mismo tiempo podemos, en la lucha invernal por la supervivencia, ver también ciertos valores que quizás se nos han perdido. Las personas medievales tenían que confiar unos en otros. Familias y vecinos se mantenían unidos, juntos celebraban y juntos sufrían. La comunidad era enormemente importante. Cuando al vecino se le acababa el pan, se repartían los demás, porque sabían que la próxima vez podrían necesitar ayuda a ellos. Hoy, aunque ya en invierno, no luchamos por la supervivencia, pero el espíritu de solidaridad es algo que vale la pena recordar. Y quizás precisamente las festividades de invierno son el residuo de eso. Hasta hoy en Navidad pensamos en otros, nos regalamos, organizamos colectas caritativas para los menos afortunados. Todo esto tiene raíces precisamente en tiempos remotos, cuando sobrevivir el invierno no era obvio, y un poco de bondad podía decidir si alguien lo lograba. De la historia de los inviernos también extraemos muchas tradiciones y lecciones. Por ejemplo, el endurecimiento, tendencia popular hoy, era para nuestros antepasados una necesidad. Sabían que el acostumbramiento gradual al frío les ayudaría a soportar mejor el invierno, o la conservación de alimentos. Métodos como secar fruta, encurtir col o ahumar carne los usamos hasta hoy, aunque ya no por necesidad vital, más bien por sabor y tradición. ¿Y qué tal los trineos, patinaje o batallas de bolas de nieve? Estas alegrías las disfrutamos cada invierno, y quizás ni nos damos cuenta de que exactamente igual se alegraban las personas hace siglos. Cuando la risa de los niños resuena por la llanura nevada, es igual si es el año 1223 o 2023. La alegría por la primera nieve es universal. En conclusión, podemos decir que el invierno medieval probó la resistencia humana como pocas otras cosas. Cada año, una y otra vez, las personas demostraron que con ayuda de la razón, laboriosidad y apoyo mutuo, logran resistir incluso en las condiciones más duras. Nosotros hoy ya no tenemos que someterse a tales pruebas extremas, pero las historias sobre lo difícil que era sobrevivir el invierno en la Edad Media pueden despertar en nosotros humildad y admiración. Traten de recordar eso cuando en enero estén sentados en una habitación cálida con una taza de té. En algún lugar profundo en el ADN, todos tenemos esa resistencia y voluntad de sobrevivir que nuestros antepasados nos transmitieron. Gracias por haberse sumergido conmigo en los inviernos helados de la Edad Media. Si les gustó esta narración, estaré muy contento si le dan like a nuestro video y lo comparten con sus amigos. Y no olviden suscribirse para que no se pierdan otras expediciones a la historia. Les deseo solo calor y espero verlos en el próximo video.